Buenas a todas y a todos, mi nombre es Vicente Monleón Oliva, soy doctor en didácticas específicas en la especialidad de artes visuales, siendo expedido de dicha titulación por la Universidad de Valencia. Actualmente trabajo como profesor y coordinador en la empresa de actividades extraescolares EP Servicios Educativos y me encuentro opositando al cuerpo de maestros de la educación infantil en la Comunidad Valenciana, preparándome en la Academia La Pizarra Formación. En esta ocasión vengo a compartir con todos ustedes y con todas ustedes una comunicación titulada La educación musical en educación infantil para el evento Cibartes 2022, segundo Congreso Internacional Virtual de Artes. Este es el índice que se sigue a lo largo de la presentación. Tras una breve introducción, se destaca el concepto de la educación musical en educación infantil, definiéndolo, hablando de su evolución musical, ubicándolo en el currículo de educación infantil y estableciendo los orígenes de la misma y las metodologías que éstas presentan. Seguidamente se atiende a los conceptos de sonido y silencios, definiéndolos y especificando las cualidades del sonido. También se atiende a los criterios de selección y de clasificación de las actividades musicales, hablando en este caso de sus tipos y sobre todo de los criterios que se siguen para seleccionarlas. Estas actividades musicales requieren para su desarrollo de una serie de recursos didácticos, por lo que resulta necesario definirlos a nivel general y específico y ejemplificarlos por medio de los musicales, extramusicales y tecnológicos. Finalmente se centra la atención en el concepto de folclore popular, definiéndolo, compartiendo los aspectos que desarrolla y ejemplificando algunos recursos, y haciendo referencia sobre todo a su potencial educativo. Se cierra con la conclusión y con la exposición de las referencias bibliográficas y legislativas. A modo de introducción general, se parte de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, LOMLOE, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, LOE, la cual establece como objetivo general de la etapa lo siguiente. La educación infantil tiene como objetivo contribuir al desarrollo físico, afectivo, social, cognitivo y artístico del alumnado, de manera que, tomando como referencia dicha base legislativa, resulta significativo hacer referencia a uno de sus aspectos artísticos que repercute en el desarrollo óptimo del grupo de menores, como es el lenguaje musical. Para ello se debe apostar por una escuela abierta y comprensiva, en las cuales se dé cabida a la inclusión de la diversidad. Y esto mismo es lo que viene apoyando Paulo Freire en su publicación del 1968 con la pedagogía del oprimido, para dar cabida a todas aquellas diversidades que no son normativas en la sociedad occidental. ¿Qué es la educación musical? La educación musical en la etapa de educación infantil debe ser entendida en términos de expresión musical. Esta se define como el medio de expresión y sistema de representación a través del cual se desarrollan las capacidades creativas, el oído musical, la sensibilidad, la capacidad para escucharla, entenderla y practicarla, como medio de comunicación de sentimientos e ideas, a través del canto, el acompañamiento rítmico y la instrumentalización. Ahora bien, ¿cuál es la evolución musical que siguen los menores de 0 a 6 años, es decir, durante la etapa de educación infantil? Durante los primeros meses de vida, sienten una preferencia por la escucha de la voz de la figura de apego, les gusta oír su propio nombre y paulatinamente se inician en el conocimiento de algunas canciones, aunque no son capaces de entenderlas. De 1 a 3 años son capaces de reproducir los sonidos escuchados en el entorno, reaccionan rítmicamente ante la música y desarrollan una preferencia hacia los objetos sonoros. Finalmente, de 3 a 6 años, son capaces de reproducir las canciones infantiles enteras, disfrutan con las actividades musicales y se inicia el desarrollo de las capacidades creativas relacionadas con la musicalidad. Toda esta evolución se extrae de la investigación de Piaget en 1985. ¿Y cuál es la ubicación curricular de la educación musical en la etapa de educación infantil? Primeramente se parte de lo establecido en la LOE, modificada por la LOMLOE. Esta se concreta actualmente en el Real Decreto 95/2022 de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil. No obstante, a pesar de estar publicado, todavía no entra en vigencia, sino que lo va a hacer a partir del curso 2022-2023, por lo que actualmente todavía nos regimos por el Real Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de la educación infantil.
y este se concreta a nivel autonómico de la Comunidad Valenciana en el Decreto 37/2008 de 28 de marzo del Consell, por el que se establecen los contenidos educativos del primer ciclo de educación infantil en la Comunidad Valenciana, y el Decreto 38/2008 de 28 de marzo del Consell, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de educación infantil en la Comunidad Valenciana. En ambos se recoge la educación musical en el área 3, los lenguajes, comunicación y representación, concretamente en el bloque de contenidos número 6. Este se denomina en el Decreto 37 el lenguaje musical y en el Decreto 38 la expresión musical. Seguidamente se centra la atención en los orígenes de la educación musical y las metodologías musicales. Para ello, se destaca que en el siglo XX surge la necesidad de racionalizar y sistematizar la enseñanza de la música, reducida hasta la fecha a la adquisición de la composición instrumental. Así surgen las primeras metodologías relacionadas con la educación infantil. De hecho, con la escuela nueva termina el tradicionalismo y se instauran los principios de libertad, actividad y creatividad de la educación, con autores como Froebel, las hermanas Agazzi, María Montessori, Ovid de Crowley o Celestine Freinet. Además, todo esto conlleva la necesidad de desarrollar una serie de principios metodológicos significativos para una correcta evolución musical durante dicha etapa educativa, como son partir del nivel de desarrollo, el aprendizaje significativo, modificar los esquemas del conocimiento, favorecer una actividad intensa, la competencia de aprender a aprender, la motivación, la individualización, la socialización, la globalización, el juego y la colaboración, familia-escuela. Con todo, en la obra de Vilancourt 2009 se encuentran aportaciones de dos autores específicos. Dalcroze propone ejercicios en los que se combine el conocimiento con el movimiento para generar el desarrollo de la percepción de la comprensión y de la expresión musical. Por su parte, Carl Orff considera indispensable que el colectivo infantil participe en la composición de melodías, acompañamientos y diálogos musicales en grupo. Ahora bien, dos elementos fundamentales para que la música acontezca son el sonido y el silencio. ¿Cómo se definen estos? Por un lado, el sonido se define como la sensación auditiva que producen las vibraciones regulares y periódicas de los cuerpos, que son transmitidas por un medio. Cuando éstas están ordenadas se convierten en sonido, y cuando están desordenadas en ruido. De hecho, tal y como comparte John Cage en su frase célebre, los sonidos suficientemente atendidos van definiendo un espacio, convirtiéndose en escultura. Por otro lado, la ausencia de sonido o de ruido se entiende como silencio. Este también se corresponde con la interrupción del canto o del discurso instrumental. De hecho, tal y como comparte Tom Jobim en su frase célebre, la música es el silencio entre las notas. ¿Y cuáles son las cualidades del sonido? Por un lado se destaca la altura, la cual permite identificarlo como grave, medio o agudo. Por otro lado, la intensidad, es decir, la fuerza que presenta el sonido y que permite etiquetarlo como fuerte o flojo. Le sigue la duración, la cual facilita la apreciación del tiempo que el sonido permanece en el oído. Y finalmente el timbre, una cualidad que permite identificar qué es lo que produce cada uno de los sonidos escuchados. Para cerrar este apartado resulta necesario hacer referencia a que a través de la formación auditiva y de la sensibilización, quienes son menores aprenden a diferenciar el sonido del silencio y de los ruidos. Por ello deben aprovecharse al máximo las experiencias auditivas, reconociendo los efectos sonoros de la naturaleza y del ambiente personal. Seguimos con las características y criterios de selección de las actividades musicales. ¿Cómo se clasifican estas actividades? Primero se parte del término actividades. Según Villalobos en su publicación del 2003, las considera como el conjunto de procedimientos desarrollados en un espacio educativo para facilitar el conocimiento a un grupo de niños o de niñas. Estas se dividen en tres grupos. Por un lado, las de audiopercepción, entre las que se incluyen ejercicios de percepción auditiva, como discriminar el sonido que producen los objetos al dejarlos caer al suelo, identificar la persona que enuncia cada una de las frases escuchadas y ordenar los instrumentos musicales según se van escuchando. De percepción visual, como por ejemplo rodear en un papel el dibujo de los instrumentos escuchados, y de percepción sensorial táctil, sentir con los dedos de las manos las vibraciones producidas por los instrumentos musicales. También se tienen en cuenta las actividades de expresión musical, las cuales sirven para sentar las bases de la vivenciación y de la interiorización musical. Dentro de este conjunto se incluyen ejercicios
de expresión vocal, como las retahílas, los trabalenguas o la reproducción de los sonidos escuchados en el entorno. También los ejercicios de expresión instrumental, jugar con los instrumentos de la naturaleza, fabricarlos con materiales reciclados, formando así cotidiáfonos o incluso acompañar las canciones con instrumentos. Finalmente, ejercicios de expresión corporal y del movimiento, adaptar el cuerpo al ritmo de una melodía, acompañar las canciones con gestos y movimientos e incluso la danza. Finalmente se tienen en cuenta las actividades de representación musical, las cuales centran la atención en la representación gráfico-plástica de la música y de sus elementos, como por ejemplo la representación plástica de sonidos, los dictados de sonidos o incluso el dibujo como medio a través del cual expresar aquello que transmite una melodía escuchada. ¿Y cuáles son los criterios de selección para la toma de las actividades musicales? La edad y las características psicoevolutivas del alumnado, haciendo referencia a la existencia de diversidad, la relación con las capacidades a desarrollar, los intereses, motivaciones y conocimientos previos, que permitan agrupamientos diversos y los recursos didácticos que éstas necesitan. Por ello, resulta necesario hacer referencia al concepto de recursos didácticos, centrando la atención en su definición a nivel general y específico. Para la definición del término recursos didácticos se recurre al posicionamiento de Nóguez en el 2013, quien los considera y entiende en términos de materiales y herramientas disponibles en un proceso educativo, para enseñar y aprender un determinado concepto, procedimiento y actitud. Concretamente, los materiales musicales son un conjunto de elementos utilizados para llevar a cabo una determinada actividad o proyecto de educación musical. Estos facilitan la adquisición de conocimientos y el establecimiento de ideas para llegar al entendimiento del contenido tratado. Y también se pueden clasificar en tres conjuntos. Por un lado, se centra la atención en los recursos musicales. Las canciones. Las canciones son el recurso didáctico más importante. De hecho, estas se manifiestan como un medio idóneo para desarrollar o para favorecer el desarrollo emocional y social. A través de estas se genera un aumento de vocabulario, así como también el aumento de la capacidad de atención y del sentimiento de pertenencia al grupo. Estas tienen que ser cortas para no cansar ni aburrir, también transmitir reposo y tranquilidad, y pueden ir acompañadas con ritmos. Los instrumentos. Los instrumentos sirven para sentir y experimentar la necesidad de movimiento interno y externo. El primero y más importante es el propio cuerpo. Una alternativa consiste en fabricarlos con materiales reciclados, formando así cotidiáfonos, por ejemplo, maracas a partir de botes de plástico y piedras. La danza. La danza es la combinación y la ordenación de unos movimientos según una música. De hecho, el desarrollo de esta contribuye a la interiorización y dominio del ritmo, así como también a la adquisición de una serie de actuaciones psicomotoras. Finalmente, la audición puede ser entendida como la escucha tanto de la persona que habla como de la grabación de algún clásico popular o moderno. Se destaca la idoneidad de enseñar al colectivo infantil fragmentos de obras musicales, identificando en estas el nombre de las mismas y el de las personas que las componen. Posteriormente, estas deben ser representadas con el propio cuerpo y a través de una pluralidad de técnicas de expresión. En cuanto a los ejemplos extramusicales, se destaca que estos deben ser entendidos en términos de contexto y de situaciones de comunicación, tales como los cuentos, representaciones plásticas, dramatizaciones, hechos de la vida cotidiana y los medios de comunicación audiovisual. Finalmente, con los tecnológicos se van a compartir una serie de recursos virtuales a través de los cuales se favorece el desarrollo de las capacidades relacionadas con la musicalidad. Para el trabajo de los símbolos se recomienda Aprendo Música. Es un sitio web para trabajar los símbolos, signos, notación e instrumentos musicales. No obstante, centrando la atención en los instrumentos musicales, se destaca el Museo Virtual. Esta es la web de la Fundación Joaquín Díaz y su Museo de la Música, en la que se incluye una gran recopilación de instrumentos musicales tradicionales, con explicaciones para cada uno de ellos, y también se favorecen los módulos didácticos. Para la creación y la experimentación se recomienda Incredibox. Este es un sitio web para crear ritmos y melodías a partir de las funciones y de las voces de varios personajes protagonistas. Para los géneros musicales se recomienda Cuéntame una ópera. Es un sitio web que aproxima el género de la ópera al alumnado de diferentes edades a través de actividades con los protagonistas y las protagonistas de las canciones, cuentos y juegos sobre dicho género musical. Para la creación de partituras, MuseScore es una plataforma web gratuita para crear y escribir partituras de una manera visual e intuitiva. Y finalmente,
Para la cultura musical se recomienda El Conciertazo. Este es un programa de televisión española que aproxima la música clásica al colectivo infantil a través de actuaciones, dibujos animados y marionetas. Finalmente, se ahonda en el concepto de folclore popular. El folclore se define como el conjunto de elementos culturales, materiales e inmateriales que un pueblo hereda por tradición oral. Este se compone de canciones, danzas y juegos. ¿Cuáles son los aspectos que desarrolla? Enseña a respetar otros estilos de vida, ayuda en el entendimiento del comportamiento de la humanidad, proporciona conocimiento sobre la propia cultura, facilita una actividad activa en los niños y en las niñas, así como también su integración social y mantiene vivos diferentes elementos de la propia comunidad. Finalmente, se enumeran una serie de recursos folclóricos sumamente significativos y susceptibles de ser introducidos en la etapa de educación infantil por el potencial educativo que desarrollan, como son las adivinanzas y acertijos, los trabalenguas, canciones de juego, villancicos, retahílas y las poesías infantiles. A modo de conclusión, se manifiesta que la educación musical en la etapa de educación infantil debe ser entendida como un medio de expresión y como un sistema de representación, a través del cual desarrollar las capacidades creativas que tienden a relacionarse con la musicalidad. Y a modo de cierre, se recurre a una frase célebre de Loris Malaguchi en defensa de la diversidad que debe acontecer con el desarrollo musical. Viene a ser, la escuela debe ser un lugar para todos los niños, no basada en la idea de que todos son iguales, sino que todos son diferentes. Aquí les comparto el listado de referencias bibliográficas y aquí el de las referencias legislativas. Únicamente me queda darles muchas gracias por su atención e indicarles que para cualquier duda, consulta o aclaración estoy a su entera disposición. Muchas gracias nuevamente.